Queridos amigos, continuamos con el episodio 2 de nuestra temporada 2. En esta ocasión vamos a ver antecedentes inmediatos y raíces intelectuales del fascismo. En esta ocasión vamos a profundizar ahora sí con los principales antecedentes intelectuales. Recuerden que en anteriores videos habíamos visto solo algunos ideólogos, pero ahora sí vamos a entrar de lleno. Y también vamos a ver cuáles eran los antecedentes inmediatos al surgimiento del fascismo. Para eso he elaborado estas breves diapositivas que nos van a orientar el camino de este video. Empecemos entonces. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver 6 cosas. Cómo fue el escenario de la posguerra, qué pasó, un concepto que está en el libro es la trincherocracia, que es un término utilizado por el mismo Benito Mussolini, el fracaso de las ideologías después de la reconstrucción de Europa. Y aquí entramos en nuestro punto, que es los teóricos utilizados por el fascismo, no tanto los teóricos que fundan el fascismo, sino aquellos que fueron leídos por los fascistas. Hablaremos un poquito de darwinismo social y hablaremos de la ruptura con la razón. Los 3 últimos puntos específicamente son las raíces intelectuales del fascismo. Hablemos entonces en primer lugar del escenario de la posguerra. ¿Qué pasó? Recuerden que la Primera Guerra Mundial fue en 1914 al 1919. Vamos a hablar así, 3 cosas. Primero, recuerden que la Primera Guerra Mundial no solo destruye imperios, sino también crea las condiciones culturales y políticas que impulsan el surgimiento del fascismo. Fue una especie de golpe tan brutal, tan traumático, que las huellas de ese hecho duraron por lustros y hasta décadas después. El impacto de la Primera Guerra Mundial fue devastador. Uno de los primeros efectos, por ejemplo, fue la crisis económica. Una inflación descontrolada que hace que la sociedad alemana, la sociedad italiana, principalmente la sociedad alemana, sienta como la guerra no solo les ha quitado territorio, cierta soberanía, les ha recortado el ejército, sino también les ha golpeado en los bolsillos. Y ahí está lo que vimos al inicio, la guerra de trincheras. La guerra de trincheras ha sido una forma como la guerra mundial tuvo un impacto psicológico en los combatientes. Porque recordemos que muchos de ellos, veteranos, termina la guerra, vuelven a sus territorios y se encuentran en una situación bastante difícil. Primero porque no encontraban no encontraron a su tierra tal como la dejaron. Y en segundo lugar, no encontraron las oportunidades laborales para poder reinsertarse en la sociedad. Entonces muchos de ellos exigieron acceso al poder. Y ahí aparece el término, la trincherocracia, utilizada por el mismo Benito Mussolini. Veamos, esto de la trincherocracia, que era el gobierno formado por los veteranos. Es más, muchos de estos veteranos que formaron, recordemos, en la Piazza de San Sepolcro, en la primera reunión de fundación, habían de estos veteranos que muchos de ellos formaron parte de este movimiento inicial. Ese es un concepto obviamente de Mussolini. Y se refería a que los que sobrevivieron en el frente tenían el derecho y la obligación. Bueno, tenían el derecho de gobernar. Es una forma de... Si se dan cuenta, es el mismo argumento que utilizan hoy. No voy a decir nombres para no hacer publicidad indirecta, pero sí voy a decir contextos. X militar participó en tal conflicto, X militar participó en la liberación de la toma de rehenes, que obviamente está muy bien y es lógico que se apruebe y se aplauda este tipo de acciones, pero ese hecho no le da derecho a la persona, al militar, para exigirse o presentarse como postulante al gobierno. Ya pasó en la Italia posguerra, pasa en el Perú en nuestras elecciones.
exigen el derecho de gobernar. Y no tiene nada que ver eso. Decían, los que han sufrido y luchado tienen el derecho de mandar sobre los que se quedaron atrás. Esa era más o menos la cosmovisión, la ideología de estas personas. Ahora bien, ya hemos visto más o menos qué pasó en el contexto de posguerra, pero ahora es necesario hablar del fracaso de las ideologías. Y cuando hablamos de fracaso nos vamos a enfocar en primero cómo se organiza Europa respecto a la debacle que dejó la guerra y cómo resultó esta organización. En otras palabras, pasa la guerra, están las tres ideologías hegemónicas de ese tiempo, cada una va a proponer una alternativa de acción, vamos a ver qué tal funcionaron esas alternativas y esto nos ayudará a entender qué vino después. Empecemos entonces. Recuerden, las tres ideologías que estaban en ese tiempo eran liberalismo, conservadurismo y socialismo o comunismo. Veamos uno por uno. El liberalismo se tenía como objetivo, o sea, ¿qué decía? ¿Cómo organizamos Europa? Ha habido una catástrofe moral, intelectual, política, cultural, militar. Entonces necesitamos reorganizar Europa. Y los principales objetivos del liberalismo era, primero, que cada país recupere su autonomía, pero que no sea una autonomía excluyente, sino que exista interdependencia entre países, pero con cada uno con su autonomía. Obviamente el liberalismo necesitaba postular el libre mercado y también se hablaba de la diplomacia abierta. ¿Qué pasó con estas propuestas? Estas propuestas se pueden sintetizar en el programa de los 14 puntos del presidente Wilson de Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Fracasó. No pudo contener la crisis social, no pudo contener la inflación, no pudo contener la crisis política en los países. No funcionó. Entonces, primera opción, fracasada. Segunda opción, el conservadurismo. El conservadurismo, dado su ADN ideológico y político, pensó y dijo, no podemos apelar a la soberanía, ni a la autonomía, ni a la diplomacia. Apostemos al uso de la fuerza, una fuerza controlada, obviamente, desde el Estado, que nos permita mantener el orden, que nos permita restaurar monarquías, y no lo dicen, pero eso sí lo hacen, o lo hicieron, mantener los privilegios. Hago un paréntesis. ¿Se han dado cuenta que en nuestro país, no quiero decir que es lo mismo, porque obviamente son contextos absolutamente diferentes, escenarios totalmente distintos, culturas absolutamente desiguales? Sin embargo, hay ciertos elementos que van repitiéndose. La promesa en nuestro caso, del neoliberalismo o del consenso de Washington, que se instaura en el Perú a través de un shock en el 92, que prometió enriquecer al país, darnos libertad, darnos progreso a través de distintos gobiernos, no solo el autoritario de Fujimori, no solo la propuesta de Toledo, no solo la de Alan García y la de Humala hasta el 2016. Todos estos gobiernos prometieron riqueza para las personas, pero la riqueza ha llegado solo a algunos bolsillos, no ha llegado a todos. ¿Cómo es posible que Perú sea uno de los países en los que la pandemia desnudó la precariedad absoluta de un sistema de salud? De manera tal que estuvimos entre los países que tuvieron mayor cantidad de personas muertas a nivel mundial. Entonces no es posible entender un sistema liberal en el cual se plantean ciertas cosas, pero los resultados sean distintos. Algo así pasó en Italia, en Alemania, en los países europeos. Y el conservadurismo, más o menos como hoy también, buscaba utilizar la fuerza para restaurar cierta jerarquía, impulsar el orden, porque era un tiempo de convulsiones.
sin luchas sindicales, de protestas, de huelgas, de paros, de inicios de grupos paramilitares. Entonces había mucho caos, había mucho desorden. Más adelante vamos a hablar de Alemania. He hecho una especie de resumen de cómo la crisis política llegó a una parálisis constitucional. En los siguientes videos vamos a ver cómo Alemania llega a un punto en el que no podía dar un solo paso. Su sistema, ahí tiene un nombre particular, creo que se llama parálisis constitucional, punto muerto constitucional. No podía avanzar, ya era tal la crisis que no se podía ni avanzar ni retroceder. En el video respectivo detallaré punto por qué pasaba esto. Entonces, los conservadores, hay que recuperar hay que buscar el orden, hay que recuperar la monarquía, restaurar la monarquía, la jerarquía, etc. Obviamente, ellos no van a decir, nosotros necesitamos mantener nuestros privilegios, no lo van a decir nunca. Pero ¿cómo le podemos llamar? Esta propuesta silenciosa siempre se nota en las ejecuciones de las políticas. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la temporada 3. Cómo los conservadores resistieron al avance del nazismo en ciertas esferas, pero en otras se quedaron absolutamente en silencio con el fin de mantener sus privilegios. Existe evidencia histórica de esto y lo veremos más adelante. ¿Qué pasó con esta propuesta? La crisis, las masas desbordaron esta propuesta. No se logró. No tuvo éxito. Y finalmente, aquí hay que hacer un deslinde, o mejor dicho, un detalle, una descripción más detallada de esta propuesta. Ustedes saben que no es correcto decir izquierdas, no es correcto decir la izquierda, como algunos desinformadores y propagandistas de hoy lo dicen. Existen las izquierdas. Así como algunos dicen el feminismo, no. Existen los feminismos. En ese tiempo también existían distintos tipos de socialismo. Estaba el socialismo parlamentario, que también vamos a hablar más adelante sobre él. Estaba el comunismo, estaban los movimientos socialistas, etcétera, anarquistas, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto es importante mencionar lo siguiente. El socialismo y comunismo, que no necesariamente estaba dentro del Parlamento, los cuales buscaban más reformas, pero en general el socialismo y el comunismo estuvo impactado por la Revolución Rusa, por lo que Lenin logró en 1917. Entonces, su propuesta para restaurar Europa no era ni la del liberalismo ni la del conservadurismo, era extender ese efecto revolucionario a toda Europa y por tanto a todo el mundo. Lenin era la inspiración más grande. Y esta fue una de sus... ¿cómo llamarla? Una de sus trampas. Y lo veremos también más adelante, porque cuando el nazismo llega a Alemania, algunos comunistas trabajan con el Partido Nacional Socialista de manera sinérgica. Y no porque tengan la misma ideología, ya hemos rebatido ese argumento falaz muchas veces y de varias formas, no porque haya un trabajo coordinado, no. Lo que había era puntos en común respecto a un anhelo. Entonces, eso lo veremos con más detalle más adelante. Solo me estoy adelantando un poco. El nazismo quería llegar y construir un estado totalitario. No era su intención declarada, pero esa era su intención. Y algunos miembros del Partido Comunista creían que esto iba a traer abajo el gobierno y por lo tanto era la oportunidad para instaurar el comunismo. ¿Por qué pensaban esto ellos? Porque muchos miembros del partido nazi eran gente que no tenía conocimiento de la cosa pública. Entonces el comunismo pensaba que hay que dejar que esto se desbande, se destruya, llegue a la bancarrota y ahí empezará la revolución. Entonces noten cómo las peculiaridades de la historia, al final cuando las vemos en retrospectiva,
nos muestran que la ideología puede ser a veces una especie de trampa, de anteojera, que no nos permite ver y entender la realidad tal cual es. No pasó, el miedo rojo que cundía por Europa, el fantasma del comunismo, no logró. Hubieron ciertas iniciativas como en Múnich o en Budapest que fueron aplastadas por los gobiernos respectivos. También hablaremos de qué pasó con la iniciativa de Múnich. Entonces no pasó nada de eso. Tanto el liberalismo con sus propuestas, el conservadurismo y el socialismo terminaron sin lograr sus propuestas. Por lo tanto, queda una especie de vacío. Hay propuestas de estos tres movimientos, de estos tres ismos, como los llama el autor, y fracasan. Entonces las masas, el pueblo, la gente, los trabajadores, necesitaban respuestas, necesitaban salidas. Y ahí aparece el fascismo. El fascismo aprovecha la ganancia de pescador en río revuelto y utilizan todas las estrategias que vamos a ver más adelante. Estos son los antecedentes. Ahora veamos cuáles fueron los teóricos que los fascistas utilizaron. Hablaremos tanto de el nazismo y del fascismo. Aquí vemos a tres primeros teóricos. El primero de ellos es George Sorel. George Sorel es uno de los ¿cómo le podemos llamar? Es uno de los teóricos que utiliza el fascismo. George Sorel no es un sociólogo como por ejemplo Gustave Le Bon o Durkheim o Comte, no, fue un ingeniero cuyas reflexiones sociales le dieron un puesto en el pensamiento social de esa época. La idea que los fascistas utilizan de Sorel es el concepto del mito, una fuerza movilizadora donde no importa si el mito es verdad, lo que importa es que el mito mueve a las masas. Esto lo utilizaron muy bien los nacionalsocialistas. Otro pensador que utilizaron los fascistas fue Gustave Le Bon, un sociólogo francés. Y él desarrolla un estudio sobre la psicología de las masas. Él decía que las multitudes no razonan, sino que se mueven por imágenes, símbolos, sentimientos. Más o menos, haciendo las salvedades históricas, más o menos describiendo el comportamiento que se dan, por ejemplo, en mítines, en cultos religiosos grandes, en marchas, en protestas, etcétera, etcétera. Y Gustave Le Bon, la teoría que él desarrolla, sirvió para que los fascistas puedan construir propaganda. De la propaganda hablaremos en otro video de manera más detenida. De Pareto, que fue un economista y un sociólogo, utilizaron el concepto de la teoría de las élites o la crítica de la teoría de las élites. La inevitabilidad, es decir, lo inevitable, de las élites y el uso de la fuerza para mantener el orden. Algo parecido a lo que los conservadores pensaban. De Pareto utilizan la idea de que sí o sí tienen que gobernar las élites. No hay otra forma, no hay otra opción. Estos tres pensadores utilizan... Bueno, no. Los fascistas utilizan las ideas de estos pensadores para crear una especie de colchón ideológico. Pero no fueron los únicos, ni los peores, porque utilizaron otro tipo de pensamientos. Y aquí vamos a hablar del darwinismo social. Y aquí vamos a hablar de uno de sus más grandes representantes y un poquito de los efectos y de la lógica de esto. Aquí vamos a hablar de la eugenesia o de la supervivencia del más apto. Galton, que fue el pionero de la eugenesia, sus ideas... ¿Qué hace Galton? Galton lo que hace es aplicar lo que su pariente, el Charles Darwin, desarrolla y construye teóricamente a partir de la teoría de la evolución en el mundo natural. Galton traslada ese constructo teórico al mundo social y demográfico. Entonces, así como en el mundo natural existen especies que
luchan constantemente y la naturaleza premia al más fuerte, al más adaptado. Estoy haciendo una simplificación de la teoría de la evolución. Así como hay saltos cualitativos y en los cuales triunfan los más fuertes, los más resistentes, lo mismo pasa para las sociedades. Existen, y aquí aparece el concepto bastante horrorífico, que desgraciadamente no ha muerto y que desgraciadamente ha vuelto, el de las razas superiores. Hay algunas razas superiores, hay otras inferiores, y ahí en esta ideología se junta. Es interesante, cuando hacemos historia de la ciencia, para 1900 ya la ciencia de la higiene, las ciencias médicas, ese es también otro punto fascinante porque lo veremos en la tercera temporada. Hay, hay estudios sobre la medicina y el nazismo. Muchos, cuando hablamos de medicina y nazismo, solo pensamos en Mengele, pero la historia es más compleja y más diversa. Y no, es mucho más profunda. Entonces, para ese entonces las ciencias ya habían desarrollado cierta autonomía, habían desarrollado ciertos descubrimientos y aparecen ciertos conceptos como la higiene, lo sano, lo fuerte. Esas ideas, que estaban muy bien en contextos de salud pública, fueron trasladadas al pensamiento de la sociedad, a la construcción de un país. Y ese fue el inicio, esa fue una de las raíces de los campos de concentración y de la solución final. Entonces aparecían temas como lo deseable, apareció el tema de la pronatalidad, la reproducción selectiva, aparece la eliminación de los degenerados, etcétera. Es todo un mundo que vamos a verlo más adelante. Obviamente, esto del darwinismo y de todo lo demás es una aplicación pseudocientífica. Más o menos como lo que vimos en el video de fotografía, cuando hablamos de historia de la fotografía y vimos cómo la fotografía también se utilizó, fue una herramienta utilizada por la policía y utilizada por los pseudocientíficos que decían que midiendo la forma del cráneo, haciendo identificación de rasgos faciales, podemos determinar si una persona va a delinquir o no. Todo es pseudociencia. Pero estas ideas fueron útiles para el fascismo. Ahora, hay dos autores más que los fascistas utilizan, pero es extraño porque, si bien es cierto, hablemos de ellos, Gustave Le Bon, Pareto eran conservadores. Aparecen otros más como Clemenceau en Francia. No, perdón, no Clemenceau. Es Nietzsche, por ejemplo, no hemos hablado de Nietzsche. Los fascistas utilizaron mucho a Nietzsche. No por ello vamos a decir que Nietzsche impulsó el fascismo. No, porque el autor Paxton es muy cuidadoso y dice lo siguiente: los enemigos del fascismo también utilizaron a Nietzsche. Es curioso que en el libro no se mencione para nada a Heidegger. Estoy en la página 235 y hasta el momento no hay ni una sola mención de Heidegger. Y sabemos que Heidegger sí fue en determinado momento de su vida un impulsor de ciertas medidas del nazismo. Es curiosa esa ausencia. Entonces les decía, estos pensadores, a excepción de Sorel, que era más mítico, que incluso lo utilizan pensadores de izquierda, era evidente que los pensadores conservadores iban a influir en la construcción de ideología del fascismo. Pero si pensamos en Bergson, en Henri Bergson, el francés, y si pensamos en Freud, nos vamos a dar cuenta que ellos no fueron fascistas, no fueron conservadores, y al contrario, fueron perseguidos por el fascismo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y esto es interesante porque el fascismo utilizó
las ideas elaboradas por estos dos pensadores. Veamos brevemente cuáles son las ideas centrales de estos dos pensadores y luego vamos a ver cómo utilizaron estas ideas. Henri Bergson, un filósofo francés, era un filósofo vitalista que profundizó en la reflexión de la intuición. Estas dos ideas fueron instrumentalizadas para despreciar la razón. Recordemos que, bueno, eso lo veremos con más detalle en otros videos, pero hubo una especie de descontento con la política tradicional en Italia y en Alemania. Más o menos para decirles así, aquí en Perú, en los 90, habían congresistas muy afamados, muy eruditos. Uno de ellos, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez. Estaba Valle Riestra, estaba Chirino Soto, que era gente muy capaz, muy erudita. Pero llega un momento en el que la sociedad de masas se da cuenta que esta forma de hacer política es insuficiente, ya sea porque no se identifica con las grandes mayorías, ya sea porque se la ve como si estuviera en la Torre de Marfil, etcétera, diferentes razones. Entonces llega un punto en el que la razón se agota y lo único que queda es pensar en otras alternativas, ya no en lo racional, sino en lo vital, en la intuición o, como dirá Freud, en el inconsciente. Entonces no es que los fascistas leyeron a Bergson y a Freud y dijeron, oh, aquí vamos a luchar contra la razón. No. Ya los fascistas desde sus orígenes tenían una intuición, un rasgo antirracional, irracional. Entonces, estos descubrimientos fueron utilizados, o como diría el autor, fueron instrumentalizados. Entonces se apela a la emoción, ya no se apela a la razón, se apela a la emoción. Por eso cuando hay estos atentados contra los judíos, cuando se asesinan a algunos políticos o activistas de izquierda, la razón colapsa y la gente a lo que apela es más a la emoción. Algunos sienten que los enemigos del Estado han muerto y debemos estar bien. Desaparece el derecho. Luego veremos el tema de cómo es que se incendia el Reichstag, el Parlamento alemán, y no hay una reacción de la sociedad. O cuando Hitler intenta tomar el Estado, hacer un golpe de Estado, pero los jueces, eso también hablaremos después, cómo los jueces se comportaron en el fascismo, cómo los jueces son benevolentes contra este intento de golpe de Estado y Hitler solo pasa 9 meses en prisión. Entonces hay una especie de deterioro de la razón que podemos hablar con mayor detenimiento sobre la ilustración y la modernidad en otro espacio, pero lo que pasaba es que había un agotamiento. Dada la guerra mundial, las crisis económicas, las crisis políticas, y estos descubrimientos de Freud y de Bergson como que nos hacen ver un mundo nuevo, un mundo todavía no explotado por el poder, pero que pronto empezará a funcionar la maquinaria. Curiosamente, estos descubrimientos hoy son utilizados por el marketing, por la publicidad, por la propaganda política, para mantener a las sociedades en cierto letargo, de manera que éstas no puedan reaccionar ante el avance o el deterioro de sus derechos. Entonces, hasta aquí nos quedamos en esta ocasión y ya en un siguiente video veremos las raíces emocionales y las raíces culturales. Ahí vamos a conectar con lo que habla Freud. Veremos qué emociones había en Alemania y en Italia para permitir que un grupo de bandoleros, de violentos, puedan llegar al poder. Eso lo veremos en el siguiente video. Y como siempre, si tienes alguna pregunta, alguna refutación, crees que hay otra forma de entender este proceso histórico, escribe en los comentarios y estaremos en diálogo. Nos vemos hasta el siguiente video.